Francisco. Hay muchos adioses que se multiplican por parte de mandatarios y de figuras internacionales. Hay, por supuesto, consternación por la muerte de un dirigente de masas, un tipo que fue mucho más que el jefe de una institución centenaria, milenaria, diría. Lo estamos enfocando desde distintos focos, pero el que nos trae nuestro columnista internacional, Santiago Juncal, es el de sus intervenciones en distintos conflictos internacionales. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Ha hablado, ha hecho, ha puesto en escena situaciones. Básicamente no se ha quedado quieto en esta materia el Papa, ¿no? Efectivamente, Ale, sí, ha tenido numerosas intervenciones sobre distintos conflictos y también podríamos decir que sus dos piezas angulares de su pensamiento son las encíclicas Laudato Si, Alabado Seas, de mayo de 2015 y después Fratelli Tutti, Hermanos Todos, de octubre de 2020. Esas son, digamos, los planteamientos centrales vinculados, la primera de ellas, a la cuestión medioambiental, fundamentalmente. Si hay algo que no fue el Papa, es un negacionista del cambio climático, digamos. Es bastante interesante analizar el Laudato Si, que menciona no solamente los peligros de la desertificación, los pocos avances que se están haciendo para combatir el cambio climático y el creciente deterioro de la diversidad biológica, sino porque además ahí plantea la necesidad de que haya responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre países. Es decir, que los países desarrollados se hagan cargo de haber sido históricamente los que más contaminaron y no se haga una especie de revisión en un sentido desfavorable para los países en desarrollo, ¿no? Por estas cuestiones a él se lo llamó muchas veces, y de hecho ha aparecido en los medios en las últimas horas, se lo llamó como el Papa de las periferias, ¿no? Y en ese sentido también es necesario analizar un poquito del pensamiento económico vinculado a la cuestión del capitalismo, que antes vos hablaste en lo que fue tu editorial, pero que vale la pena también citar justamente a Laudato Si, cuando él dice: una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política. Y ahí habla de la actividad empresarial. Dice: la actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común. Es interesante porque esto que aparece en 2015 en Laudato Si, después él lo vuelve a recoger en noviembre de 2019 en una declaración en la que habla de la necesidad de un capitalismo inclusivo. Y ahí él dice: una mirada a la historia reciente, en particular a la crisis financiera de 2008, nos muestra que un sistema económico sano no puede basarse en beneficios a corto plazo a expensas de un desarrollo y de inversiones productivas sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. Él tenía una mirada favorable al capitalismo. Lo que pasa es que quería modificarlo. Por eso es ridículo plantear que era un socialista, digamos, ¿no? De hecho, él plantea todo el tiempo la idea de que el dinero debe servir y no debe gobernar, que el mundo no manda al hombre, que en el mundo no mandaba el hombre sino el dinero, perdón. Y el problema, claro, es que si uno lo contrapone con las ideas de Marx, automáticamente ve una diferencia muy clara. Marx hablaba de que en el capitalismo el individuo llevaba el poder social en su bolsillo, refiriéndose al dinero. Entonces, claramente, o decía, el dinero tiene a todas las mercancías rendidas a sus pies. Se choca de frente con la idea de un papa que justamente está criticando el dinero, pero no el capitalismo de conjunto. Él hablaba de la necesidad de un capitalismo inclusivo. Ahora, cuando hablamos de los viajes que llevó a cabo, es muy interesante cuando se habla del Papa de las periferias, porque él, el continente que más visitó fue Europa, claramente, pero si uno suma los viajes que hizo a Asia, a América Latina y a África, son 40 países que visitó. Y de hecho tuvo viajes muy importantes, por ejemplo, el viaje que hizo a Irak o el viaje que hizo a la península arábica. Fue el primer papa que visitó la península arábica. Mirá. Y ahí en 2019, en febrero de 2019, en Emiratos Árabes Unidos, llevó a cabo justamente una declaración de Abu Dhabi con el imán de Al-Azhar, un documento que después recoge la ONU y plantea que el 4 de febrero, día en que se firmó ese acuerdo, es considerado, o va a pasar a ser considerado, el Día de la Fraternidad Humana. En Irak visitó Mosul, ni más ni menos que Mosul. En marzo de 2021 estuvo allí precisamente en un contexto en el que fue su primer viaje en plena pandemia de COVID. Recordemos, marzo de 2021, mucha gente todavía ni estaba ni vacunada. Es cierto. Fue un viaje completamente desaconsejado, incluso por Benedicto, que todavía estaba vivo en ese momento. Mirá. Pero porque además había sido amenazado de muerte por Estado Islámico. Estado Islámico
Islámico estaba muy replegado. Mosul ya había caído, digamos, originalmente, pero luego lo había perdido Estado Islámico, pero seguía operando y había amenazado de muerte al Papa. Bueno, él viajó, se solidarizó con las personas que habían estado atravesadas por el conflicto, por los familiares de las víctimas, y muchas de esas personas, hay que decir, también son cristianas, o fueron cristianas, ¿no? Ahora, después viajó a Corea del Sur en 2014, un viaje también muy importante. Asia fue una parte muy importante de sus viajes. América Latina también fue importante en 2015, cuando él viaja a Brasil en el famoso día en Río de Janeiro, claro, cuando hace el discurso de hagan lío, es el primer viaje que hace por fuera de Italia. Ay, eso lo tenemos, me gustaría compartirlo eso, lo tenemos en el bloque de audios del Papa, Mauro, porque esto fue en 2013, en julio de 2013, y lo que dijo fue esto. Que espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Bueno, ese en parte lo que muchos le agradecen, ¿no? En una institución en buena medida anquilosada antes de su llegada. Exactamente, dos cuestiones sobre este viaje. La primera, esta idea de hacer lío tiene que ver con que lo ayuden a modificar una serie de cuestiones que él pretendía modificar en su papado, en la iglesia que recién comenzaba, justamente llevaba solo 3 meses. Y la otra cuestión, bueno, ese viaje también puede ser pensado en términos defensivos. Hay que tener en cuenta que en América Latina la iglesia católica venía perdiendo muchos fieles en manos de las iglesias evangélicas, ¿no? Claro. Exactamente, entre otros. Bueno, es que lo notable es que América Latina es lógico que sea muy visitada por el Papa. No visitó a la Argentina, nunca volvió. Y no solamente no visitó a la Argentina, sino que visitó todos los países limítrofes de la Argentina, salvo Uruguay. Mirá, en todo este tiempo. Bueno, pero Asia es más raro que estuviera, o en el Medio Oriente, porque ahí no hay tantos católicos. Bueno, en Corea del Sur, que fue el primer país asiático que él visitó, es importante porque es dentro de los países del este asiático el que más católicos tienen, porcentaje, en términos relativos. Pensaba que era, no sé, Filipinas, ponele. No, Corea del Sur, creo que es Corea del Sur, no sé en este momento, por lo menos en el momento en que él lo visitó, se dijo eso y así era. Y bueno, también se involucró mucho en todo el conflicto dentro de Myanmar, es decir, un país que también está en Asia, por supuesto. Y también es interesante lo que hizo con China. Digamos que el Papa va a ser recordado por ser el pontífice que más intentó acercarse a la República Popular China. En septiembre de 2018, el Vaticano y China firmaron un acuerdo provisional que luego fue renovado 2 veces, en 2020 y en 2022, para regularizar el nombramiento de obispos en China y que puedan ser consagrados con la anuencia de las dos partes, es decir, el Partido Comunista y el Vaticano. Esto es muy importante y además contrasta con lo último que pasó últimamente, que tiene que ver con la relación con Trump, con Estados Unidos, pero en particular con Trump, ¿no? Él se acercaba mucho a Biden porque además era católico, pero Trump, con él tuvo una confrontación muy fuerte, lo cual fue consagrado en febrero de 2025, es decir, hace 2 meses, cuando en una carta a los obispos de Estados Unidos plantea todos sus reparos con relación a la política anti-inmigrante de Trump, ¿no? Es muy interesante leer ese posicionamiento, esa carta a los obispos de Estados Unidos de febrero de 2025, donde plantea cosas como que justamente había que respetar a los migrantes que eran humanos y de la dimensión humana de la inmigración, y dice que Dios mismo era migrante y refugiado. Es Santi Juncal, nuestro canciller, nuestro columnista de política internacional, dando cuenta de esto que tuvo de gran relieve el Papa durante los 12 años que le tocó reinar en el Vaticano. Gracias.